Social del Personal de Farmacia. El mejor remedio para su salud. Muy bien, seguimos en Proyecto Federal, un programa realmente donde no te puedes perder un instante, porque con nuestros invitados el día de hoy, en estos dos segmentos, estamos hablando de economía, de entender, de interpretar, de saber lo que sucede. Te invitamos a que te contactes con nosotros, proyectofederal@gmail.com. O también nuestro celular, ¿no? Las distintas vías de comunicación, entre ellas 116-137-2247, que sería el teléfono, y nuestro WhatsApp 116-136-7550. Y ahora sí, a los que se incorporaron en este momento al televisor, estamos hablando de energía, profundizando los temas, y estamos hablando de economía y también profundizando los temas. Y bueno, retomamos nuevamente con Ernesto Matos. Ernesto, el caso de Federico Sturzenegger, me hicieron un comentario, una adecuada corrección. Yo dije Adolf Sturzenegger, que era el padre de él. Bueno, Federico Sturzenegger principalmente tiene varios títulos. Uno, una disputa que tiene con Alfonso Prat-Gay, donde está pidiendo utilizar fondos de las reservas del Banco Central y dijo que no. El otro punto que tiene es, se decide a no bajar las tasas de interés. A ver, ustedes dirán, bueno, yo no compro Levac, no me interesa así, pero si no baja la tasa de interés, vos tu tarjeta no la pagás, como me ha pasado a mí, porque de pronto cobré, pero después que venció la tarjeta, o sea que pagué el mínimo y tengo 10 días con un interés altísimo. Y ese es el tema más delicado que está ocurriendo ahora. Bueno, ¿cómo ves este escenario? No bajan las tasas. Y para cómo no bajan las tasas de interés, porque dice que la inflación no baja. Entonces, todo lo que defendían antes pareciera que se contrapone ahora. Sí, pareciera, como ellos decían en un momento, que había como $7, hoy tenemos como 3 o 4 tipos de inflación, ¿no? La inflación del INDEC, la inflación núcleo, la inflación del Banco Central, que no dio igual a la del INDEC porque ellos estaban promediando datos de Mendoza, de Córdoba. Entonces parecía una suerte muy dispersa a la hora de medir. Pero ellos presentaron justamente, uno de los puntos es obviamente por trimestre el Banco Central le puede girar al Ministerio de Economía 40.000 millones de pesos. Me imagino, en el primer trimestre se habían pasado, estaban en 44, hay que ver este segundo, por eso la negativa, digamos, ¿no? Hacia Alfonso. El otro punto, obviamente, el tema de la inflación, que en junio fue del 45%, pero ahora crearon otra herramienta que se llama REN, que es el Registro de Expectativas Monetarias, que es lo que va a aparecer antes de cada informe monetario mensual y que dice cuánto es la expectativa de inflación a diciembre. Y cuando uno ve las variaciones mensuales caen, pasan de 2,3 a 1,6 en diciembre. Pero si uno sabe que tiene que tomar los últimos 12 meses, ahí tenemos una inflación que va del 47 y recién en diciembre estaría al 43%. O sea, que la expectativa, o por lo menos la política de ellos, de tener un 25% de inflación, por lo menos es errada hasta ahora, y esto nos muestra que los sectores trabajadores se están perdiendo ante la inflación casi un 10% de su poder adquisitivo, lo cual es, digamos, coherente con el nivel de consumo que está pasando hoy. Vamos a tener un 2017 a nivel preocupación, al nivel estancamiento y demás, similar al 2016, ¿o crees vos que va a repuntar la economía en algunos aspectos? El tema es que las tasas de interés están muy altas, y las tasas de interés que generalmente acá decíamos, la de las tarjetas de consumo, digo, nadie paga. Bueno, ese es un buen consejo, ¿no? No hagan el pago mínimo. El otro... No hagan el pago mínimo, pero hay otro concepto que no queremos llenarlo de datos, de costo de oportunidad. Si no tenés la guita, no te queda otra. Sí, exactamente. No te queda otra, tenés que pagar el mínimo y esperar a cobrar. Las empresas también no se pueden endeudar con este margen para poder hacer sus inversiones internas, digamos, el grueso de las empresas. Las que quedan ahí son las grandes empresas que sí se vienen endeudando en dólares, y obviamente esto marca también una pregunta, digamos, ¿no? Estamos haciendo una tasa de interés para grandes empresas y otras para chiquitas, lo cual ya te marca que por lo menos la pequeña y mediana empresa va a estar complicada el otro año también, 2017, porque si se mantiene esta política es mayor contracción. Esto en economía es así, sube la tasa de interés, cae la inversión. Obvio. Así que esto es lo que está pasando ahora. Obvio. A ver, vamos a aclararlo un poquito más a la gente. A ver, el que viene a comprar, a ver, un empresario argentino que tiene un excedente, que tiene plata en el bolsillo, donde fuere. O viene la plata de los Panama Papers, si no quiero ser de alguna manera capcioso. Ve las tasas de interés que hay en nuestro país
y hace colocaciones, ¿qué va a invertir en el pobre sector pyme marroquinero? ¿Qué va a invertir en el pobre sector pyme de la construcción? ¿Qué va a invertir? Y ahora quiero un tema que no lo planteamos en la editorial con él. Vamos a hablar de Rosario, la querida ciudad de Rosario, que muchos nos siguen y nos ven. La línea blanca, GAFA, Electrolux, no me acuerdo el nombre de otra empresa más, están teniendo suspensiones y se caracterizó, todos estos productos se vendían en las grandes cadenas de electrodomésticos. ¿Dónde se armaban? Se armaban casualmente en Rosario, el Gran Rosario, que tiene un crecimiento significativo, que tuvo un crecimiento significativo de la mano de obra. Ahora, ¿con qué se reemplaza? Con producto importado, ¿no? Sí, bueno, volvemos a tu tema, pero quería pasar ese aviso que es un dato no menor. Más indicadores de caída del empleo, la actividad y la producción nacional. Sí, ahí tenemos el otro dato que es el primer trimestre en el cual los dos sectores que se desreguló la economía para que crecieran y generaran empleo, minería se perdieron creo que 2.600 puestos de trabajo, agricultura, caza y pesca, se perdieron creo que 16.000 puestos de trabajo, y para el mercado interno uno dice que toma la construcción, ¿no? Entonces ahí vemos que se perdieron unos 26.000 puestos de trabajo. Entonces ahí está el resultado de una economía desregulada, que es justamente, y que los datos esos que confirman los despidos se contradicen un poco con lo que termina diciendo el informe del INDEC, porque dice que al final de cuentas creció el empleo en un 1%. Cuando ¿cómo lo dibujaron ese? Porque yo todavía no pude encontrar el dibujo. Es inentendible. Si uno toma los datos hoy del PBI que ellos revisaron... Disculpame, colocaron el crecimiento en 1% y ellos tenían un blanco estadístico, tenían un bache estadístico que no se trabajó. No, tampoco se trabajó los datos a diciembre, las variaciones de precios que tenía que presentar el INDEC. Pero hay uno cuando ve toda la serie trimestral del PBI, cómo fue variando trimestre a trimestre, en el 2014, todo el año, estuvimos con un PBI negativo hasta el primer trimestre de 2015, que siguió negativo y el empleo no varió. ¿Cómo le explicamos eso a la gente? Digamos? No ahora, se María entiende. Eugenia Vidal dijo hoy en un discurso que comenzó a recuperarse el empleo y comenzaron a generarse nuevos y más puestos de trabajo. ¿De dónde sale eso? Bueno, se puede estar generando empleo en servicios, temporarios, algún tipo de trabajo, pero que no tiene mucha relevancia en el sentido de en qué lugar se enfoca. El valor agregado argentino. ¿No? Claro, entonces sí, se puede estar generando. Uno no dice que todo es una catástrofe, pero en algunos sectores económicos la situación es grave, digamos. Por eso decimos, el sector de la construcción, que es el que mide un poco el termómetro del consumo general, si se pierden 26.000 puestos de trabajo, son casi, hay que multiplicarlo siempre por 4, casi 100.000 personas que no tienen un ingreso. Bueno, pasamos a la otra parte del estudio y volvemos a hablar de energía, del sector energético, con el ingeniero Víctor Bronstein. Bueno, planteamos muchísimos temas. En la primera parte del programa confirmaste, sí hubo inversiones. Hay otro tema que lo damos más del punto de vista de las organizaciones y del liderazgo, que es el tema de las crisis de crecimiento. Cuando hay un crecimiento en una empresa, en este caso vamos a tomarlo en el país, de pronto toda la estructura no estaba preparada para ese crecimiento que suele ocurrir. Un poco lo estoy relacionando con tu comentario anterior. Pero por ejemplo, volvamos al tema de YPF propiamente dicho, donde se le saca, inclusive, bueno, vemos el recuerdo que le pidieron perdón a las autoridades de Repsol, pero bueno, en definitiva la estaban vaciando y ahora da utilidades. Y en este ejercicio se distribuyeron utilidades que queda de dos maneras. O hay más inversión o se reparte entre los socios. Bueno, y para darle una señal a los privados de afuera, distribuyeron utilidades. Vuelvo nuevamente con este tema. ¿Todo lo que maneja el Estado está mal en materia energética? No, para nada, digamos. Lo que pasa es que, bueno, el caso de YPF es un caso interesante para analizar. Digamos, en el 2012 se recupera YPF el 51%, si se la recupera como empresa mixta. YPF hasta el año 1993, donde se privatiza, había sido empresa 100% estatal. 100%, sí. Que había cumplido un rol importante. Pero es cierto que en los últimos años había empezado a tener algunos déficits operativos, porque Argentina ahí tiene una característica. Uno dice es un país con petróleo, pero no es un país petrolero. Entonces eso exigía un nivel de eficiencia y de capacidad de inversiones que YPF casi nunca tuvo. Es decir, el problema de YPF no nació en los últimos años, sino que incluso en 1955, cuando Perón
intenta firmar los contratos con la California, que fue muy denostado por eso. Frondizi, digamos, lo criticó muchísimo, escribió un libro, Petróleo y Política, después se desdijo totalmente de eso. Es decir, era porque Argentina en ese momento, justamente hablando de importaciones energéticas, Perón lo plantea claramente, el 25% de las importaciones en 1955 era para importar petróleo, para importar energía. Era mucho más que las importaciones que tenemos ahora, que no llegan al 10%, digamos, de lo que es el total de las importaciones. Es decir, entonces Perón ahí trató de conseguir inversiones, entonces trató de abrir un poco el tema de las inversiones petroleras, porque en el tema petrolero es un tema que trasciende, que ocurre en general con la energía, pero en el tema petrolero se centra más, donde trasciende la cuestión económica, ya entran cuestiones políticas y geopolíticas. ¿Por qué? Porque el petróleo hoy es el recurso maestro de nuestra civilización. Y un bien escaso. Es un bien, no sé si es escaso, pero es irreemplazable, insustituible. ¿Por qué decís no sé si es escaso? No, porque en este momento... Para algunos países es escaso. Claro, para algunos países sí, pero a nivel global, es decir, la industria petrolera es una industria global. Sí, y a nivel global... no ves tanto nivel en este momento, en el 2000, hasta el 2008, 2009, digamos, hubo problemas de abastecimiento, digamos, donde a la oferta le costaba satisfacer la demanda. Entonces ahí hubo momentos de... Por eso el petróleo llegó a 140. Y la solución que está planteando el gobierno frente a estos aumentos de tarifa, con toda la situación general que se da ahora, ¿es una solución viable y factible a un mediano plazo para que pueda generarse esta inversión o esta descompresión dentro del área energética en el país o no? Hay que, digamos, hay algunas cuestiones que tienen que ver, como decías bien, con el recurso. Uno, más allá de las inversiones que puede hacer, si uno no tiene el recurso, en el caso de los hidrocarburos, no es una cuestión solamente de inversiones, hay que tener el recurso. Hay países que no tienen. Argentina justamente, como decía antes, hasta el 2006 se autoabastecía, digamos, pero en el 2004 la producción de gas empezó a declinar. Y la producción de petróleo en Argentina empezó a declinar en 1998, no estaba el último gobierno. El pico de producción de petróleo en Argentina, que fue alrededor de 980.000 barriles diarios, hoy estamos en 550.000 barriles diarios, estamos en la mitad, pero el pico de producción se dio en 1998, claro, no durante el último gobierno. Entonces, y ahí donde las inversiones estaban bastante desreguladas, donde realmente uno no podía decir que no había inversiones porque el gobierno no permitía las inversiones. Claro. Es decir, pasa que el recurso empezó a ser escaso. Lo que pasa es que en Argentina, y ahí es importante lo que planteas de YPF, el panorama cambia radicalmente a partir de Vaca Muerta. Porque nosotros estábamos condenados a ser importadores de energía, porque nuestro recurso se estaba agotando, el recurso petrolero es un recurso no renovable, con Vaca Muerta se nos abrió una esperanza. Pero para poder lograr que esa esperanza se haga realidad, fue necesario, y yo coincido con la actitud que tuvo el gobierno anterior, de recuperar YPF, porque con los españoles, digamos, por la actitud que tenían de desinversión en Argentina, nunca lo hubiéramos logrado, ¿no? Entonces eso fue una medida, digamos, acorde con las necesidades del país, justamente. Y haber recuperado YPF fue haber pagado por YPF. Es decir, ¿cómo que no invertimos? Pagamos 5.000 millones de dólares, digamos. Es decir, lo pagamos para tener una empresa que nos permita recuperar el autoabastecimiento. Bien, clarísimo. Bueno, ya estamos cerrando el bloque acá. Una reflexión final. Bueno, no. ¿Y la economía qué onda? Te dirían los chicos. Acá tiraron muchos datos y qué onda. No, lo más preocupante obviamente es la pérdida del poder adquisitivo, digamos. No sé cuánto tiempo más los sectores trabajadores podrán sostener, digamos, este nivel de precios ante lo que se planteaba como un mito, ¿no? Esta idea de que mayor gasto generaba mucha inflación, al final de cuentas contrajimos el gasto, se subejecutó y la inflación se disparó. Entonces me parece que eso la gente lo tiene bien claro, que no es una economía que funciona tan automáticamente. Bueno, muy bien, ya cerramos este bloque, toda la actualidad económica y política. Ahora sí, vamos a hablar de salud, señores, todos aquellos que siguen el programa hace 8 o 9 años. Bueno, el tema de cáncer de útero, ¿no?
un tema también muy sensible, muy importante, donde a veces ustedes lo comentan dentro de la familia y demás, la vacuna para el HPV, todo esto ahora en instantes con el doctor Bruno Bustos, médico oncólogo. Bueno, vamos a una pauta, ¿no? Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia. Más de 60 años en defensa de los derechos del trabajador del sector. Comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. 011-4943-4005. Obra social del personal de farmacia. El mejor remedio para su salud. Trabaja en defensa del sistema solidario de salud. 0800-333-9820. Turismo Social de FATFA. Piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un amplio circuito hotelero en todo el país. 011-4941-9910. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia del país. www.institutofatfa.com.ar. Muy bien, seguimos en Proyecto Federal, momento de hablar de salud. Hemos invitado al doctor Bruno Bustos. Vamos a estar hablando sobre un tema que, bueno, que tiene que ocuparnos, tal vez no preocuparnos, y que hace al hablar del HPV. Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, HPV, ¿solamente debe ocupar y preocupar a las mujeres o también a los hombres? Es también a los hombres. La gran diferencia es que los hombres a veces, los hombres por ahí son más portadores y son los que contagian muchas veces más porque no hay una lesión visible en la gran mayoría de los casos. Si bien la lesión visible es la verruga, como todo el mundo ya conoce, sabe, muchas veces uno contagia aún no teniendo la verruga presente. Bien. Mismo, esto es tan complejo en el tema de la mujer porque en la mujer muy difícilmente esa verruga se muestre externamente. Sí pasa, pero la lesión principal está internamente a nivel del cuello del útero, que es donde, por eso es lo importante de hacerse los papanicolau y la colposcopía en nuestro país a todas las mujeres en edad fértil. Bien. El tema de la vacuna preventiva para las chicas que, bueno, ya son preadolescentes, comienzan con su desarrollo y previo a la actividad sexual y que, bueno, que gracias a Dios en nuestro país es gratuita. Es importante la conciencia de las madres, por sobre todas las cosas, y de las chicas que interpreten lo importante que es, ¿no?, para su futuro y su vida sexual. Sí, es así. Por suerte en nuestro país es gratuita a las chicas de 11 años, justamente una edad de preadolescentes. Es muy importante saber que si bien es gratuita y entra en el calendario, sí, hoy por hoy la indicación, justamente esto ante la pregunta anterior de si también es importante para los hombres, también es una indicación para los hombres en edad sexualmente activa, sí, colocarla la vacuna, porque se vio que hasta más o menos los 26 años, uno colocando esa vacuna, posteriormente puede desarrollar una inmunidad el resto de la vida. Y también es importante, si bien hoy se hace mucho foco e hincapié más en las mujeres y sobre todo las preadolescentes de 11 años, no significa que aquellas que no tengan 11 años no se la puedan colocar. De hecho está indicado en mujeres de hasta mayor edad inclusive. Muy bien. ¿Sí? Ahora, en el supuesto caso, ¿no?, que, bueno, una persona de sexo femenino contrae el HPV y contagia a su pareja o circunstancialmente con la persona que está con HPV, ¿qué pasa a partir de ahí, no? Porque ya está obviamente la patología y hay que convivir y tratarla. Entonces, ¿qué se hace y cómo se trata, Bruno? Bien. Es una pregunta muy buena porque el tema que es HPV no es igual a cáncer.
¿sí? Mucha gente casi que lo asocia. Sí. Si bien el HPV es el virus que provoca una lesión precancerosa, por eso está en el tema de la prevención a través de Papa Nicolau y colposcopía en las mujeres, porque inicialmente cuando se provoca la lesión inicialmente no es cáncer, es una lesión precancerosa, que tiene en distintos estadios distintos tipos de tratamiento. Por lo general son tratamientos locales que a veces no llegan a ser ni siquiera quirúrgicos, con lo cual se saca esa lesión y después se siguen posteriores controles. Entonces eso es la manera con la cual uno debería actuar hoy por hoy. Y hacer una salvedad que no es nada menor, que también a raíz de esto se está viendo también mucho cáncer de cabeza y cuello provocado por el HPV, justamente por la conducta sexual, hablando del sexo oral sobre todo, ¿sí? O sea, no es exclusivo el contagio del HPV por vía sexual genital solamente y exclusivamente, sino también en prácticas de sexo oral, por ejemplo, también se puede contraer el virus a nivel de cabeza y cuello. Ahora, después de estas campañas que se hicieron desde la implementación de la vacuna obligatoria pero gratuita para todas las chicas, ¿ha habido una disminución de los contagios por HPV o de la aparición por HPV o no? Sí, la verdad que sí, se vio en estudios hechos en otros países. Todavía no tenemos algún estudio hecho en este país, pero sí se vio que hubo una disminución en el cuanto a disminuir la incidencia de cáncer de cuello de útero, ¿sí? Porque no se llega a formar la lesión prevalente, la lesión incipiente causada por el HPV. Una mujer que, bueno, tiene HPV y tiene que convivir con HPV, pero todavía tal vez no haya llegado a una situación de algún tipo de carcinoma o algo por el estilo. ¿Qué sucede con el tema de querer ser mamá en el tiempo? ¿Hay algún impedimento? Sí. Técnicamente, cuando uno tiene el HPV, inicialmente se descubre por estas lesiones precancerosas. Y como dije anteriormente, esas lesiones precancerosas tienen tratamiento local muchas veces. Bien. Si el grado de esa lesión precancerosa no es tal que requiera una actitud terapéutica agresiva como una cirugía, no hay ninguna contraindicación para el embarazo. Claramente, si no hay un buen control, porque esto es un escenario posible, si no hay un buen control y la lesión está puesta y el embarazo ya está avanzado y se descubre ese tumor o se descubre esas verrugas, es un riesgo para el bebé en ese momento, porque a la hora del nacimiento, sobre todo si es parto normal, y muchas veces no se hace un buen control durante el embarazo, o sea, mujer no se hace un buen control, porque durante el embarazo también se tiene que hacer Papa Nicolau. Si no se lo hace, uno llega al momento del parto y llega un parto normal, bueno, hay un riesgo en el bebé que se pueda contraer el virus cuando se rompe la bolsa y eso. Pero técnicamente no hay una contraindicación para eso, siempre y cuando el primer acto terapéutico con intención curativa de esa lesión precancerosa no sea una cirugía amplia. Ahora, esto es importante lo que vos marcás, ¿no? Pero muchas chicas, me imagino, mujeres que están conviviendo con HPV, se les generan todos tipos de dudas, ¿no? Y también dentro de esas dudas entender también que en cuanto a seguir con un tratamiento, hacerle caso al profesional por sobre todas las cosas, se puede llegar a mantener una calidad de vida, no sé si normal, pero un poco más lógica o más estable, y también saber qué puede pasar con el tema de las relaciones sexuales a futuro, ¿no? Porque también es ese otro tema, ¿no? ¿Qué pasa con esa pareja con la que voy a mantener relaciones sexuales a partir de ese momento? Sí, sí, seguro. Eso es así. No hay que tener un miedo, o sea, no es que uno tiene el HPV y su vida tiene que cambiar, su comportamiento tiene que cambiar. Simplemente ser un poco más responsable en la cuestión de los hábitos sexuales y eso. Porque a la pareja, si bien al hombre, difícilmente eso se pueda llegar a transformar en un cáncer. Porque el hombre se ve las lesiones y cuando se ve las lesiones uno hace un tratamiento,
diferencia de la mujer, pero no es que uno tiene que cambiar su estilo de vida por eso. Sí ser más responsable con esto que justamente vos decías, de seguir en los controles y demás, porque no es que tengo el HPV, tengo la lesión, me saqué la lesión y listo, estoy libre de lesión, libre del virus y puedo tener una vida de libertinaje. No, para nada. Hay que seguir, cambiar esos hábitos y seguir en controles estrictos. Eso es así, o sea, no es que me olvido y hago de cuenta como que no tuve nada nunca. ¿Ha evolucionado la medicina en estos últimos tiempos en cuanto a los tratamientos puntuales para el HPV? ¿Ha habido una evolución notable, notoria? Puntualmente para el HPV lo que se ha encontrado últimamente se han adquirido tecnologías como para determinar si verdaderamente en esas lesiones precancerosas está el virus. Son técnicas de hibridación, se llaman, que se los ven en las lesiones si está el virus. Bien. Esto es importante, ¿por qué? Porque dentro de la familia de los virus de HPV hay como 100 tipos distintos. No todos son con el mismo, no todos tienen el mismo potencial cancerígeno. Justamente las vacunas están hechas con los serotipos más frecuentes y con mayor potencial cancerígeno. Entonces, con estas técnicas uno descubre qué tipo de serotipo de HPV es el que provocó eso. Claro. Entonces, a partir de eso uno puede llevar un registro de prevalencia de distintos serotipos en determinadas regiones. Es decir, en Argentina, en Sudamérica, más prevalente la cepa 16 y 18, por ejemplo. Entonces, a partir de ahí uno puede saber que si esas son más virulentas que otras, todavía hacer más esfuerzo en toda la cuestión del screening y demás. Bruno, queremos agradecerte muchísimo por haber venido y siempre por darnos esta información y los consejos, ¿no?, que son importantes para seguir y entender un poco el cuidado de nuestro cuerpo y, por supuesto, tener mejor calidad de vida. Muchas gracias por haber estado. Gracias a ustedes. Un placer. Queridos amigos, ya nos quedamos sin tiempo en Proyecto Federal. Nos vamos a ver dentro de una semana nuevamente y hablando de todos los temas que son de actualidad y que también, ya sabes, son de tu interés. Muchas gracias y nos estamos viendo. Chao.